Hola, ¿qué tal? En esta ocasión hablaremos un poco acerca del derecho internacional público. El derecho internacional público puede entenderse como el conjunto de normas, principios y costumbres que rigen las relaciones entre los estados y otros actores con personalidad jurídica internacional. Es, en otras palabras, el marco legal que la comunidad internacional utiliza para organizarse, resolver conflictos y cooperar en cuestiones de interés común. Sin embargo, esta definición, que nos parece bastante clara, es el resultado de un largo proceso histórico que combina prácticas antiguas, desarrollos filosóficos, avances jurídicos y transformaciones políticas a escala global. Comprenderlo exige mirar hacia atrás y preguntarnos cómo los pueblos, desde los primeros contactos entre comunidades hasta la creación de la Organización de las Naciones Unidas, han aprendido a convivir bajo ciertas reglas. El debate sobre sus orígenes revela dos posturas principales. Una de ellas defiende que el derecho internacional, aunque no se llamara así, existe desde que los pueblos primitivos comenzaron a interactuar. Cuando dos comunidades distintas intercambiaban bienes, firmaban pactos de no agresión o reconocían a enviados como intocables, estaban estableciendo las primeras bases de un orden jurídico internacional, aunque de forma rudimentaria y sin instituciones formales. La otra postura considera que este derecho solo surge con la existencia de un sistema de estados soberanos que se reconocen entre sí como iguales y deciden regular sus relaciones mediante normas formales, preferiblemente escritas. En la Edad Media, la fragmentación política y la influencia de la religión limitaron el desarrollo de un derecho internacional coherente. Sin embargo, las alianzas entre reinos, las treguas durante las cruzadas y los acuerdos comerciales entre ciudades italianas o de la Liga Hanseática muestran que incluso en tiempos de guerra existía un reconocimiento de reglas básicas de convivencia. No obstante, fue en el Renacimiento, con el fortalecimiento del Estado moderno, cuando estas prácticas comenzaron a formalizarse. El granito llegó en 1648 con el Tratado de Westfalia, que no solo puso fin a la devastadora guerra de 30 años, sino que también introdujo dos principios esenciales para el orden internacional moderno: la soberanía de los estados y su igualdad jurídica. Con Westfalia, la política internacional comenzó a basarse más en acuerdos entre gobiernos que en la autoridad religiosa o imperial. El siglo XX marcó un antes y un después. Las dos guerras mundiales transformaron profundamente el escenario global. Tras la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles en 1919 creó la Sociedad de las Naciones, un organismo pionero que buscaba evitar futuros conflictos mediante la cooperación y el diálogo. La Asamblea reunía a todos los Estados miembros, mientras que el Consejo incluía a las potencias más influyentes. Sin embargo, las tensiones económicas, el ascenso de regímenes autoritarios y la falta de mecanismos coercitivos efectivos impidieron que cumpliera su misión. La invasión de Etiopía por Italia en 1935 y el estallido de la Segunda Guerra Mundial demostraron sus limitaciones. En 1945, la comunidad internacional decidió no repetir esos errores. Nació así la Organización de las Naciones Unidas, con una carta fundacional que recogía lecciones aprendidas y aspiraciones globales. La ONU sustituyó la Sociedad de Naciones, ampliando su membresía y permitiendo la entrada de los nuevos estados surgidos de la descolonización y de procesos como la disolución de la Unión Soviética. A diferencia de su predecesora, la ONU cuenta con un Consejo de Seguridad con poder para tomar decisiones vinculantes y, en ciertos casos, autorizar el uso de la fuerza para mantener la paz. También ha desarrollado organismos especializados como la UNESCO, la OMS y la FAO, que trabajan en temas que van más allá de la seguridad, abordando el desarrollo, la cultura, la salud y la alimentación. El objeto del derecho internacional público es regular esas interacciones entre los estados. Ningún país puede vivir aislado. Todos dependen del comercio, de la cooperación científica y tecnológica, del intercambio cultural, de la asistencia mutua ante desastres o pandemias. Estas mismas relaciones pueden generar conflictos, disputas sobre recursos naturales, desacuerdos sobre fronteras y tensiones por migraciones masivas. El DIP actúa como árbitro
proporcionando reglas claras para manejar estas situaciones y, cuando es posible, prevenirlas. Regulan no solo las relaciones entre estados, sino también las que estos tienen con organizaciones internacionales y, en determinados casos, también con personas. Un ejemplo muy claro son los tratados y convenciones sobre derechos humanos, que imponen obligaciones a los estados respecto al trato sobre los ciudadanos y a los extranjeros en su territorio. Es fundamental distinguir el derecho internacional público del privado y también de la política internacional. El primero regula los conflictos de las leyes en relaciones privadas con elementos internacionales. Por ejemplo, si una empresa colombiana y una japonesa firman un contrato, el derecho internacional privado determina qué legislación se aplicará y qué tribunal resolverá un eventual conflicto. También interviene en casos de matrimonios binacionales, adopciones internacionales o sucesiones con bienes en varios países. La política internacional, en cambio, es el conjunto de estrategias que un Estado utiliza para relacionarse con otros. Esto no se trata solo de normas jurídicas, sino de decisiones políticas. Establecer alianzas, firmar tratados comerciales, participar en operaciones de paz o adoptar posiciones frente a conflictos externos. El DIF tiene características que lo distinguen. Es descentralizado, no existe un gobierno mundial con autoridad absoluta sobre todos los estados. Sus normas se establecen principalmente a través de tratados y costumbres internacionales y requieren el consentimiento de los estados para poder aplicarse. Sin embargo, hay reglas llamadas ius cogens, como la prohibición del genocidio o la esclavitud, que son de cumplimiento obligatorio para todos, sin excepción alguna. El principio de igualdad soberana asegura que todos los estados, grandes o pequeños, tienen el mismo valor jurídico, aunque en la práctica el peso político y económico influye en la capacidad de negociación. El nacimiento del Estado moderno entre los siglos XV y XVI coincidió con el desarrollo del derecho internacional clásico, que en sus primeras etapas se limitó a Europa. Con la expansión colonial, este sistema se trasladó a América, Asia y África, pero lo hizo bajo una lógica de superioridad cultural y política que excluía a muchas sociedades. En el siglo XIX, la revolución industrial y la expansión de las potencias europeas consolidaron la llamada Sociedad de Estados Civilizados, donde solo quienes adoptaban principios occidentales podían participar plenamente. Este sistema elitista y desigual se transformó tras las guerras mundiales y los procesos de independencia. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial comenzó el derecho internacional contemporáneo. Los principios fundamentales cambiaron. Se prohibió el uso de la fuerza, salvo en defensa propia o por mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. Se consagró el principio de no intervención en asuntos internos y se impulsaron valores universales como la dignidad humana, el desarrollo sostenible y protección del medio ambiente. La sociedad internacional actual es universal, pues participan todos los estados del mundo, compleja por la diversidad de problemas que enfrenta, heterogénea por las desigualdades económicas y políticas, fragmentada por la multiplicidad de tratados y organizaciones, e independiente, ya que ningún país puede enfrentar solo los retos globales. En este marco, la Convención de Viena de 1969 ocupa un lugar esencial. Apodada la Constitución de los Tratados, establece cómo se negocian, adoptan, interpretan, modifican y terminan los tratados internacionales. Adoptada el 23 de mayo de 1969 y en vigor desde el 27 de enero de 1980. Su importancia radica en que muchas de sus disposiciones reflejan costumbre internacional, lo que significa que incluso los estados que no la han ratificado suelen cumplirla. Entre sus principios clave está el Pacta Sunt Servanda, que establece que los tratados deben cumplirse de buena fe. En conclusión, el derecho internacional público ha pasado de acuerdos rudimentarios entre pueblos vecinos a un sistema jurídico global que intenta abarcar desde la resolución pacífica de conflictos hasta la regulación del comercio digital y el combate al cambio climático. Aunque claramente enfrenta desafíos, la falta de un poder central, las tensiones políticas, las violaciones a sus normas
sigue siendo la herramienta más importante que tenemos para equilibrar la soberanía estatal con la necesidad de cooperación global. En un mundo cada vez más interconectado, su relevancia no hace más que crecer.